Un mortal arrogante se atreve a hablar con tanta insolencia. Profana el ciclo de la vida y la muerte. Dios, Asai, qué bien que hayas venido. 10.000 años de letargo. Hoy es la primera vez que muestro mi verdadero artefacto inmortal. Déjame ver. ¿Qué más indomable? Las leyes de este infierno o esta espada que corta la eternidad de las estrellas. Una batalla épica entre un inmortal supremo y la ley suprema del inframundo. Una batalla definitiva que destruirá cielos y tierras. En este momento, comienza con estruendo. ¿Cuánto es 10.000 años? Para un mortal, es un cambio de mares a campos 100 ciclos de reencarnación. Es un tiempo tan largo que hasta los libros de historia se convertirían en polvo. Pero para mí no es más que un largo sueño. Hace 10.000 años, la energía espiritual del mundo se agotó entrando en la era del fin del Dharma. Para deducir las leyes celestiales de dimensiones superiores del universo, elegí establecer el gran formación primordial en lo más profundo de las montañas Kunlun. Hasta hoy, una vibración de energía extremadamente estridente, caótica, me despertó de mi letargo. La serpiente devoradora de los 9 abismos, en la era primigenia de hace 10.000 años, una bestia de este nivel ni siquiera era digna de tirar de mi carroza. Pero en esta era actual, parece haberse convertido en una pesadilla invencible. Todos retrocedan de inmediato. El nivel de energía de esta bestia ha superado el límite del radar. Es absolutamente de nivel SSS. Hoy no podremos escapar. Si logra bajar de la montaña, cientos de millones de personas en las 3 provincias del noroeste se convertirán en su alimento. Estoy dispuesto a morir por Waxia. Kichimitsuki. ¿Quién eres tú? Corran es una bestia feroz de nivel SSS. Acercarse a ella hará que el gas venenoso te convierta en agua de sangre al instante. A partir de hoy, te llamarás Shao King. Si muestras un ápice de ferocidad, extraeré tu alma y las haré en el fuego fantasmal de los 9 abismos durante 100.000 años. ¿Entendido? Estoy soñando. Con un gesto de la mano, convirtió a una bestia destructora de nivel SSS de cientos de metros en una serpiente mascota. ¿Qué clase de poder divino es este? ¿Acaso la física y las matemáticas ya no existen? Un dios. Él es definitivamente un dios que ha descendido al mundo mortal. Hace 100 años, la energía espiritual resurgió combinándose con la tecnología y el alto nivel marcial. Dio a luz a un grupo de los llamados despertados y dioses de la guerra de las artes marciales antiguas. Aquellos que obtuvieron poder rápidamente establecieron grandes consorcios de alto nivel marcial que se alzaron por encima de la gente común, tomando el control absoluto del discurso. En este mundo, el mono es mono al fin y al cabo. Aprendió un poco de método de respiración superficial. Ya se cree el amo de este mundo. Es esa gota de sangre primordial Honmen mía que está en el cuerpo de mi descendiente. Me está enviando una llamada de auxilio extremadamente desgarradora. Ciudad demoníaca. Bien, muy bien. ¿Cómo te atreves a tocar a mi gente? Veo que este mundo quiere ser arrasado hasta los cimientos. Ciudad demoníaca, Grupo Económico Longteng. Su día del juicio final ha llegado. Bajo mis pies está una ciudad que nunca duerme, bulliciosa y llena de tráfico. Pero en mis ojos, esta ciudad emana un asqueroso olor a dinero y a sangre. Lo encontré. Ese olor extremadamente débil es el olor de la sangre Hongmen que dejé para mi asistente Ha-Chen hace 10.000 años. Está en lo más profundo de este edificio. A Ha-Chen, este maestro dijo que protegería tu linaje por toda la eternidad. Oh, ¿quién se atreva a cortar tu descendencia? Este maestro hará que todo su clan sea exterminado. Bestia. Hermano mayor, el olo de tu cuerpo es muy parecido al del abuelo inmortal del retrato que me mostró mi bisabuelo antes de morir. Me preguntaba quién tenía tanta audacia.
para atreverse a irrumpir en la sede del grupo económico Longteng. Resulta que es el resto de la estirpe, del viejo idiota de la familia Mo que dejó hace años. El hueso espiritual dentro de este pequeño bastardo ya me lo he sacado. Ya que te gusta tanto, esto te quedarás aquí también. Ah, lo cortas en pedazos. No dañes el corazón de esta niña. Todavía necesito usar su sangre del corazón para nutrir este hueso espiritual. ¿Matarme? Solo con ustedes, Alaimañas. Muere. Las paredes de superaleación de este laboratorio secreto resisten. Oigason, si tuviera alas hoy, no podrías escapar. Exterminio. Perdóname, por favor, te ruego que me perdones. Todo lo que pertenece a la familia Mo te lo devuelvo. Este hueso espiritual también se lo devuelvo a esta pequeña señorita. Te ruego que me dejes ir como si nada hubiera pasado. Dejarte ir cuando la descendencia de Achen estaba aquí colgada como un perro, sacándole sangre y arrancándole los huesos. ¿Alguna vez pensaste en perdonarlo? Te quedarás con tu vida aquí, ni eso, ya que incluso tu muerte ensuciaría este lugar. ¿Te atreves? Ah, el ancestro de mi familia Wei ya ha roto para volverse semidios. Él es el verdadero dios de esta era. Hoy no puedes salir vivo de aquí, de ninguna manera. ¿De dónde salió este mocoso que se atreve a matar a toda la élite de mi familia Wei? Dioses, en mi época, un mero semidios que ni siquiera ha tocado el umbral de la cultivación inmortal. ¿Te atreves a llamarte Dios en mi presencia? No, acabo de alcanzar el semidios. Todavía tengo 500 años de vida. No quiero morir. Contaminada por tanto tiempo. Agua sucia y turbia energía vital de estos insectos asquerosos. El origen de este hueso espiritual está completamente arruinado. Serpiente verde, en la tierra actual, ¿dónde está la deidad o bestia feroz con la sangre más antigua y poderosa? El dios marino ancestral dormido. Hoy, este venerable irá a esta llamada zona prohibida de mutación. Dejaré que todos los insectos de este mundo vean bien cómo deberían arrodillarse y temblar los dioses y budas del cielo cuando un verdadero inmortal supremo quiere matar a un dios. ¿Quién se atreve a invadir el territorio sagrado del pabellón del dragón? ¡Alto! ¡Baja esa arma! Quien sea que le falte el respeto, este viejo lo hará pedazos. Este humilde Xiao Wuji, en nombre del pabellón del dragón Waxia, saluda al gran inmortal supremo. Tienes algo de perspicacia. Cuida a este niño por media hora. Si pierde un solo cabello, borraré todo en radio de 100 li junto con él. No se preocupe, gran supremo. Este humilde, incluso a costa de la vida de todos en el pabellón del dragón, no permitirá que este joven sufra la más mínima molestia. Muy bien. Gracias, gran supremo, por otorgar este método. Comandante, el radar satelital ha detectado un mate de energía extremadamente aterradora. ¿Hay alguien? Es imposible. Los campos magnéticos y tormentas allí son suficientes para destrozar cualquier cuerpo semidivino. ¿Acaso va a suicidarse? Escondiéndote abajo como una tortuga cobarde. Ya que no sales rodando, iré personalmente a tomarlo. Acaba de atravesar todo el océano con sus propias manos. ¿Qué es eso? ¿Quién se atreve a perturbar el sueño del gran dios del mar? Dios del mar. Un pulpo mutante que se atreve a llamarse Dios ante este venerable. Ni siquiera eres digno de ser un aperitivo para mi vino. Extraeré 3 gotas de tu sangre divina para salvar a alguien. Es tu destino. Gran Supremo ha regresado. Con sangre de Dios forjaré tu hueso inmortal. Esto ya no es un simple hueso espiritual. De Tesoshi de la vejeo Tisaino el Yele ya, desafiando el cielo, combinando mi supremo arte inmortal con la esencia de un dios. Una vez logrado, sus logros futuros podrían incluso superar a los de Achen en su apogeo. ¿Qué?
¿Qué es eso? ¿El rayo divino destructor del cielo púrpura? El castigo de rayos registrado en los textos. El camino celestial quiere borrar la anomalía. Camino celestial. La persona que yo, Chu Taisu, quiero salvar. Incluso las leyes de este cielo y tierra no pueden tocar ni un cabello de su cabeza. Un simple y defectuoso rayo de castigo de un mundo inferior. ¡Destrúyete! A mano desnuda, aplastó el rayo divino de Sixiao. ¿Qué nivel de poder tiene? ¿Ese es tu mano? Oh, ¿todavía no te rindes? Hace 10.000 años, incluso las leyes del Gran Dao retrocedían ante mi presencia. Tú, un simple cielo terrenal de la tierra, roto e incapaz de revivir por completo el aura espiritual. ¿Osas mirarme así? ¡Fuera! Inmortal, venerable Lin Chen. Es el verdadero inmortal, venerable Lin Chen. Hermano mayor, no. Abuelo inmortal. Xinger siente que ya no le duele nada en el cuerpo. Y siente como si tuviera una fuerza inagotable. Llámame hermano mayor, no me hagas sentir viejo. Este hueso dao del caos primordial te permitirá actuar sin restricciones en este mundo. Inmortal venerable, tenga la seguridad a partir de hoy. La señorita Xinger será la santa suprema de nuestro pabellón del dragón Guaxia. Que no se faltarle al respeto a la señorita Xinger. Mis millones de guerreros divinos del pabellón del dragón exterminarán a sus 9 clanes. ¿Qué sucede, anciano Mo? ¿No acompañabas al viejo maestro del pabellón a explorar esa extremadamente peligrosa reliquia antigua? ¿Cómo resultaste tan gravemente herido? Maestro del pabellón, es terrible. El viejo maestro del pabellón, él, en lo profundo de la reliquia, estaba sellada. Una criatura demoníaca, antigua, extremadamente perversa. Ese monstruo ha despertado. El viejo maestro del pabellón está atrapado en el núcleo de la formación del abismo. Para cubrir mi retorno y pedir refuerzos, ya casi no puede sostenerse. Demonio de sangre antiguo. Su pabellón del dragón me protegió a Xinger. Por su mérito, yo detesto enormemente deber favores a hormigas. ¿Quién el camino? Si llegamos tarde, ese murciélago de sangre tan feo probablemente ya habrá masticado hasta los huesos de tu maestro. No en vano eres la mejor comida de sangre de la humanidad actual. Esta pura fuerza de sangre y que realmente me embriaga. Viejo bastardo, cuando te haya secado por completo, saldré de este glaciar. Y lo convertiré todo en mi excelente pastizal de ganado sanguíneo. Bestia, no lo lograrás. Termina esto. Así que solo eres un murciélago mutante un poco más grande. Pensé que eras algún gran demonio antiguo impresionante. ¡Qué decepción! Maestro. ¿Quién se atreve a invadir mi dominio de aguas estancadas? Muchas palabras inútiles. Arrástrate. No, esto es imposible. ¿Qué poder es este? Esto que necesito de something better a todos los sons. Y así se niega para pintir. Que es la de si manos ni si sale dos. Ti ni de dos a ti va brito. Ese ni de doy tingat sam. Ese butisha tiene a pai mier tío. Merek nerfen. Sí come. Maestro, está a salvo. El legendario dios de la muerte, Xiao Qing Tian. Tu tiempo de vida ha terminado, aunque el antiguo demonio de sangre ya está muerto. Tu fuente vital se ha agotado por completo. Siguiendo la ley absoluta de la vida y la muerte, tu alma descenderá al abismo de la ignorancia. ¿Tú? ¿Ante mí? ¿No atreves a mencionar la ley absoluta? Incluso si el dios creador de Occidente viniera, tendría que arrodillarse con sumo respeto para hablar conmigo. Tú, una mera proyección que eres. ¿Quién eres? ¿Te atreves a blasfemar contra la divinidad? Desafiando la ley de la muerte. ¿Quién soy? No es algo que merezcas saber. Ya que eres un experto en manipular almas, tengo una pregunta para ti. Hace 10.000 años, un mortal llamado Achen murió de viejo. ¿No sentís su alma entrar en la rueda natural del renacimiento? ¿A dónde fue? No, fue obra de nuestro infierno occidental. Fue absorbida por un tesoro innato supremo, del inframundo oriental. El inframundo oriental. Una mera proyección se atreve a ser insolente. Este ataque se llama entierro.
Shao Qingtian, aún no has muerto. En aquel entonces, sin avisar, arrebatasteis el alma de mi paje. Muy bien, hoy iré personalmente a vuestro infierno a dar un paseo. Te diré si el libro de la vida y la muerte del infierno puede detener la espada de este venerable. Gran favor, inmortal. El pabellón del dragón de Waxia no podría pagarlo ni con 1000 muertes. Abuelo inmortal, has vuelto. Shinzer sintió que dentro de su cuerpo había un pequeño dragón de fuego nadando. ¡Es increíble! Esa es la energía inmortal protectora de tu hueso Dao primordial. Xing'er, el hermano mayor, tiene que hacer un largo viaje para traer a casa a tu bisabuelo. Xing'er espera aquí obedientemente al hermano mayor. Xing'er practicará muy duro. En el futuro, también quiero ser como el hermano mayor y ahuyentar a todos los malos. Mi descendiente se quedará temporalmente bajo vuestro cuidado. Pabellón del dragón. No me importa que otros consorcios ocultos haya en este mundo. Si sufre la más mínima injusticia durante este tiempo, haré que este planeta regrese al caos primordial. Muy bien. Os habéis escondido extremadamente bien. Un ser vivo. Desde tiempos inmemoriales, eres el primer ser vivo que se atreve a entrar en Fengdu con su cuerpo físico. No importa de qué secta humana seas el ancestro. Ya que has venido, deja tu cuerpo como abono para las flores, y tu alma será arrojada del 18º infierno. Capturada este insolente para Fengdu. Parece que este sueño de 10.000 años. Que ustedes, ratas de alcantarilla, olviden por completo el terror que sentían bajo mi dominio en el pasado. Arrodíllense. ¿Qué clase de poder es este? ¿Quién eres realmente? ¿Acaso eres una deidad innata ancestral? Que el jefe de tu inframundo venga a verme. Hace 10.000 años, un mortal llamado Achen tuvo su alma arrebatada por un artefacto extraño de tu inframundo. Hoy solo haré 2 cosas. Primero, entregar el alma de Achen intacta. Segundo, traer ese llamado libro de la vida y la muerte. Y nombre personalmente los nombres de sus descendientes para siempre, si se atreven a negarse. Hoy mismo arrasaré este reino del inframundo y haré que este ciclo de reencarnación cese para siempre. Insolente mortal celestial, ¿cómo te atreves a blasfemar así? Profanas el ciclo de la vida y la muerte. Ja, bienvenidos. Tras 10.000 años de letargo, hoy es la primera vez que muestro mi verdadero artefacto inmortal. Hoy veremos si las leyes de este inframundo son más firmes o si esta espada que corta galaxias eternas es superior. Una batalla épica entre un supremo inmortal y las leyes supremas del inframundo. Una lucha apocalíptica. En este momento, comienza su gran desenlace.